Buenas homofilnautas, ¿qué tal estáis? Pues hace pocos días que traje las curiosidades de la película del Hombre Lobo, este reciente estreno que teníamos del Hombre Lobo. Hace poco tuvimos la Nosferatu de Robert Eggers, que si habéis seguido mi crítica, pues sabéis que personalmente a mí es una película que me gustó muchísimo y que me parece de las mejores películas que hubo este año pasado, este 2024, y por lo tanto pues esto ponía el listón bastante alto de cara a este estreno de Wolfman. Pues sin más dilación, entremos a valorar lo que ha sido esta película, este estreno de Wolfman, del Hombre Lobo, en la siguiente crítica. Vamos a ello. Pues tengo que decir que de toda esta filmografía de monstruos que nos da el cine, desde personajes como la momia, el mismo Drácula, el personaje de Frankenstein, el Hombre Lobo siempre ha sido uno de los que más me ha llamado la atención. Y mira que no he visto películas que entren en profundidad en lo que es la historia del Hombre Lobo, no he visto estos remakes a pesar pues con la excepción de este estreno que acabamos de tener ahora de Wolfman, no había visto las películas anteriores, pero aún así siempre ha sido un personaje que en todas estas historias, todas estas leyendas de terror que se suelen contar, leyendas típicas de terror, me ha llamado mucho la atención, ¿no? Sobre todo pues esa vinculación que tiene con todo lo que tiene que ver con la luna llena, con la aparición durante la noche, esa transformación, esa aparición de vello, esa aparición de los dientes, de la mandíbula, de la transformación en el lobo. Es algo que siempre me ha parecido muy llamativo a nivel visual y la historia que lo rodea, esa vinculación con la noche, y por lo tanto ha sido uno de esos monstruos que suele llamar bastante mi atención. Y de esta manera, coincidiendo con este gusto por el personaje, pues tenía ganas de ver qué aportaba esta película, que iba a ser pues mi primera película enfocada en la figura del Hombre Lobo. Pero pues dentro de que ya ahora comentaré un poco, ha habido aspectos por un lado que me han gustado, otros aspectos que no me han gustado tanto, ha habido un poco de las dos cosas, ya avanzo. Dentro de esto, algo que me ha gustado mucho de la película es que no ha tenido grandes pretensiones, no ha querido ser pues una gran obra maestra del cine, ni algo muy espectacular, ni algo muy trascendental, sino que simplemente pues se ha centrado en una historia bastante sencilla, una historia bastante cerrada, pero aún así también esperas que no te sorprenda tanto lo que es el contenido de la historia, sino pues alguna sorpresa que pueda haber o la forma en la que esto se presenta, que es un poco pues lo que me llevé con Nosferatu en su momento cuando comenté en esa crítica. Y en este sentido creo que tiene cosas muy buenas con respecto a eso, ¿no? Con esa parte más de entretenimiento y de representar y de mostrar en pantalla, en la gran pantalla. Es verdad que no tengo referentes de las anteriores películas y eso pues seguramente sumaría mucho más para poder hacer comparaciones, pero la verdad es que todo ese proceso de la transformación del Hombre Lobo, de su relación con la noche, me han funcionado bastante bien. Y es que la película, para entrar un poco más en contexto, en analizar los elementos de los personajes y de la historia y todo lo que se va desarrollando alrededor de ellos, te muestra al principio de la película, arranca muy bien. A mí me ha conseguido, he conseguido sentirme bastante inmerso en la historia al principio, porque se nos presenta pues a un padre con su hijo en un escenario muy característico, ¿no? De toda esta aparición del Hombre Lobo en el cine, que tiene que ver con unos bosques que se encuentran en Oregón, ¿no? Encontramos pues a este padre y a este hijo en un valle en las montañas rodeado de bosques, y su relación y el estrechamiento de vínculos entre estos dos personajes al principio me estaba funcionando bastante bien, sobre todo pues acompañando todos esos paisajes de bosque, toda esa vinculación con la iluminación de la película, cada vez jugando más con la oscuridad, que luego eso será un factor muy importante, como iré comentando a continuación, pero me ha funcionado muy bien toda esta parte. Luego ha habido otra parte de la película, luego ha habido otra gran parte de la película, que es todo lo que tiene que ver con la transformación en el Hombre Lobo del personaje de Christopher Abbott. Pues tenemos ese salto temporal que comentaba, vemos pues en el principio de la película su infancia con su padre, y luego vamos a tener un salto temporal en el que pues él ya ha crecido, ha tenido una familia, se nos va a ir presentando la familia que ha formado pues su mujer, su hija, y ahí van a aparecer ya muchas interpretaciones, muchas conversaciones, muchos diálogos entre los personajes. También es esperable en este tipo de productos más enfocados al entretenimiento. Muchas de estas conversaciones pues sean muy cliché y haya como premisas, como arquetipos de estos personajes, en cuanto a que cuando se te presentan al principio, pues por ejemplo hay conflictos familiares. Esto es algo muy típico, por ejemplo, de las películas de catástrofes, que siempre hay una pareja divorciada. Esto sucede en esta historia mucho con los personajes de la mujer del personaje de Christopher Abbott, del protagonista, y de su hija, que parece pues que hay como una relación en la que, y juega mucho la película con este trama familiar, que no me ha parecido mal eso, me ha parecido algo interesante, que la película de Wolfman se quisiera centrar más el terror
que de hecho eso tiene un poco de solapamiento con Nosferatu, ¿no? El terror no se centra tanto en lo que es la presentación del monstruo, mostrar pues sucesos bastante trágicos o dramáticos en sí, sino más como ese miedo, ese terror de fondo, de tensión, de no saber qué es lo que va a ir sucediendo, de estar rodeados pues como de esa especie de leyenda de terror detrás. Que en este caso pues con respecto al hombre lobo, pero saber pues que está acechando en ese momento y que parece como que es algo que ya pasó con su padre y se va a volver a repetir, van a empezar a volver a repetirse una vez que tiene que volver a esos bosques de Oregón y enfrentarse otra vez, volver a la casa donde se encontraba con su padre en la infancia, pero esta vez pues con su mujer y con su hija, con su familia, y encontrarse con esto. Y en esa parte de la casa hay cosas que me han funcionado muy bien, me ha funcionado bastante bien, sobre todo pues creo que el tramo que más me ha gustado de la película, prefiero entrar pues en las cosas que más me han gustado, es todo eso que tiene que ver con cómo se ha producido. Pues hay un punto en el que cuando van a llegar de nuevo a la casa de su infancia, a esta parte de los bosques de Oregón, el personaje de Christopher Abbott con su familia, pues se topan con esta figura del hombre lobo y de alguna manera pues en un accidente acaba este personaje, el protagonista, acaba infectándose, y poco a poco vamos a ir viendo pues cómo se va produciendo esta transformación en un hombre lobo que va a ir sufriendo este protagonista. Todo ese aspecto de visual, de tanto con el juego, ya digo, que me ha gustado mucho, el juego de iluminación que se hace y la vinculación con la noche, con la luna, con utilizar mucho pues esos tonos más oscuros, tonos azulados, también se juega mucho en esa transformación que él tiene, en que eso me ha gustado y no sabía que iban a jugar con eso, mostrar la perspectiva de él, la perspectiva del hombre lobo y cómo va cambiando en base a que él se va transformando, en base a que su fisonomía va cambiando, su rostro se va ensanchando, la mandíbula, los dientes, se le van cayendo las uñas, todo el aspecto visual de la transformación y todo el ritmo de la película en esa parte de la transformación, que más o menos pues esto sucede más o menos como a la mitad de la película, es casi de lo que mejor me ha funcionado, y cómo se ha jugado con la perspectiva que él va adoptando de todo lo que ve, de cómo ve a su familia, a su mujer y a su hija antes de la transformación y durante la transformación, cómo se va jugando con la luz para mostrarnos tanto con el sonido por un lado como con el juego pues de menos iluminación, de tonos más azulados, como digo, más oscuridad. Toda esa parte me ha gustado mucho y hace que gane un plus la película en esa parte. Pero por desgracia, un punto que no me ha acabado de convencer en este sentido es que mientras que esto ha servido, esta parte de la película, que es la que más me ha funcionado, y a partir de ahí he sentido que la película arrancaba bastante bien, tenía un buen ritmo, he sentido que por un lado, mientras se aprovechaba muy bien pues en esa casa de la infancia del personaje de Christopher Abbott, a medida que se va transformando, se va desplazando por los diferentes lugares, aprovecha muy bien todos los espacios de la casa, se va jugando mucho con diferentes tonos de iluminación en las diferentes habitaciones, esa parte pues estaba muy bien. Por otro lado, he sentido que ese centrarse tanto en todo lo que sucede en la casa ha desaprovechado un poco otro aspecto que me hubiera gustado ver más, que sí que es verdad que se ve mucho al principio y también de cara al final, de cara al último tercio de la película, que ya digo que es sobre todo donde más acción vamos a encontrar. Sí, ya os digo que si vais buscando pues una película con mucha acción, sí que puede que os decepcione un poco, porque lo que es la acción en sí de la película tarda mucho en aparecer, casi prácticamente nos tenemos que ir al último tercio de la película para poder ver pues mucha acción. Pero aparte de en ese inicio y en ese final, que yo creo que ahí es donde sobre todo se ha aprovechado mucho todo lo que tiene que ver con esos paisajes, que para mí pues es algo que consideraba muy importante a la hora de jugar con la figura del hombre lobo y de crear esa atmósfera en la película. Creo que sí que se ha utilizado en algunos puntos, pero se ha desaprovechado bastante todo este tema de los bosques, de la naturaleza, e integrar la figura del hombre lobo con la naturaleza. Entiendo que la película ha querido ir por otro lado, ¿no? Por ese lado más familiar, pero se ha quedado un poco a medio camino de los dos, porque mientras que para mí no se ha acabado de aprovechar, ya digo, esta presencia de los bosques, esta naturaleza, pero creo que tampoco lo que es todo ese aspecto familiar de la película, de que va persiguiendo como el terror de la figura del hombre lobo, la maldición, va persiguiendo un poco a la familia del personaje de Christopher Abbott. Esta idea que llevaba la película ha funcionado en algunos tramos,
pero ha habido unas conversaciones, unos diálogos, unas interpretaciones en muchos puntos de la película. El ritmo me ha fallado muchísimo en toda esta parte, se me ha hecho bastante cuesta arriba, ya no solo porque no estaba apareciendo la figura del hombre lobo y no volvíamos a ese bosque, que es donde yo quería empezar a ver cosas y había interés en la película en esto, sino también porque el ritmo, el suceso que van teniendo, los acontecimientos que van teniendo lugar en todo ese primer tramo de la película hasta que tienen pues ese accidente en el bosque y se tienen que refugiar en la casa de su infancia y se produce todo este proceso de transformación en el hombre lobo del protagonista. Todo eso me estaba convenciendo bastante, pero hasta llegar ahí ha habido mucha película y entonces se me ha hecho bastante cuesta arriba toda esa parte. Luego la parte de acción no me ha acabado de convencer del todo, sobre todo ya digo que está muy centrado en ese último tercio, que el desarrollo de la familia, de hecho ha habido como una escena que me ha sacado muchísimo en medio de, mira que me ha gustado toda la parte de la transformación del personaje del hombre lobo en la casa, pero había una escena que me ha sacado muchísimo, que es toda esta escena la que ya es que me ha sacado porque no me lo creía, realmente me han pasado esto, y mira que otras veces pues lo puedo comprar un poco más si el ritmo de la película va fluyendo durante toda la película, aunque vea escenas y personajes muy cliché o muy arquetípicos. En este caso no lo he comprado porque ha habido directamente diálogos que me han sacado. Cuando, por ejemplo, pues la hija y la mujer de la familia ven que el padre se va transformando poco a poco, de hecho pues casi no tiene brazo, vemos en un punto también hecho pues con efectos toda esa parte, pero bastante bien, eso sí que estaba bien hecho, todo lo que es visualmente los efectos de la transformación, pero en este caso entra en un diálogo así de este tipo, ¿no? De intentar pues reintegrarse con la figura del padre en un momento en el que ya lo vemos prácticamente hecho trizas, una transformación muy avanzada en el hombre lobo que no se me ha hecho nada creíble, y de hecho hay un momento en el que empiezan a repudiar la figura del padre cuando se dan cuenta de la peligrosidad, de que va perdiendo la conciencia, de que no lo reconoce, no reconoce a su mujer y a su hija a lo largo de la película. Este darse cuenta de que se está convirtiendo en esta figura y empezar a cogerle miedo, empezar a coger distancia y tomar distancia de él, esto ya se produce casi prácticamente al final de la película, y esto es una cosa que se me ha hecho muy poco creíble, sobre todo porque al principio no ha habido como escenas. Ya digo, se ha tomado mucho tiempo la película en presentarte a la familia en todo ese tramo inicial, pero no ha sido en base a hechos o en base a acontecimientos que te hayan mostrado pues la fuerza, la garra que han cogido estos personajes de enfrentarse a otros sucesos pues traumáticos o duros durante los acontecimientos de la película, que te hubiera podido dar la idea de que están viendo al padre de la hija, lo están viendo transformándose desencajándosele la mandíbula, saliéndole todas esas garras, todos esos dientes, todos esos colmillos, y quedarse prácticamente sin reaccionar ante eso, como que no está pasando nada ahí, ¿no? Todo ese concepto de que no me acaba de convencer cómo se ha presentado esto, con los diálogos que tenían, que eran lo más típicos posibles de este tipo de película, es lo que me ha sacado mucho de la película. Pero bueno, ya estoy diciendo pues que al final, por mucho que haya pasado esto, hay cosas que le valoro, que creo que ha aportado y que me han parecido muy interesantes, esos efectos a la hora de la transformación, esa vinculación con la noche, ¿no? También pues se juega mucho, hay momentos que salen de la casa, los personajes, hay momentos que tienen pues que esconderse en un coche, y toda esa parte de vinculación con la noche de la figura del hombre lobo, de atmósfera de terror y algún susto también que ha estado bien, y cómo se ha aprovechado pues todos esos espacios de la casa, todo eso me ha parecido muy bien, pero ha tenido para mí la película, como comento, ha tenido bastantes problemas de ritmo en muchos puntos, le ha faltado mejor desarrollo de algunos personajes, incluso diría que a pesar del protagonista, lo que han sido las interpretaciones del resto de la familia y de personajes que aparecen en la película, también creo que no ha ayudado del todo a que haya entrado mucho en la premisa de película de terror familiar, de terror que va pasando de generación en generación, del padre del principio de la película al hijo, al personaje de Christopher Abbott más adelante. Me ha faltado un poco de contexto también, un poco de entender todo lo que puede haber detrás y cosas que a lo mejor me hacían preguntas respecto a la figura del hombre lobo a lo largo de la película. Pero bueno, sí que os tengo que decir que en líneas generales, aparte de estos problemas que puedo ir teniendo con algunos elementos de la película, ese desaprovechamiento de algunas cosas
y esa falta, ese problema de ritmo que sobre todo he encontrado en la primera parte, la primera mitad de la película, sí que os tengo que decir que me ha parecido pues un producto de entretenimiento bastante destacable. Y ya digo, pues si tenéis paciencia en ese sentido y compráis esa primera parte de la película y sois pacientes, la segunda parte de la película es bastante digna en cuanto a producto de entretenimiento, en cuanto a figura, en cuanto a representar la figura del hombre lobo, que al menos pues para un visionado en el cine, no sé si será una película que sea necesario revisionar múltiples veces, pero al menos en un visionado pues lo pasas entretenido, pasas un buen rato y en ese sentido cumple la película y tampoco genera unas expectativas altísimas en cuanto a eso. Pero también os digo que la trama al final pues viene de leyendas, de historias que ya se conocen muy bien, de que se les puede dar un giro en cuanto a la forma, en cuanto a determinados puntos, pero en este sentido pues no hay grandes sorpresas y es bastante predecible. O sea que el punto fuerte no es tanto la trama, el guión, que para mí pues tiene bastantes carencias en muchos aspectos, en diálogos, en guión, en ritmo y demás, sino que la película, la gracia que podéis encontrar, sobre todo para entreteneros más, está en el enfoque, en el protagonista, que está bastante bien y cumple bastante bien. Me ha gustado, no lo conocía este personaje de Christopher Abbott, y todo esto, toda esta transformación que sufre y toda esta relación con la leyenda, la noche, los bosques, los paisajes y demás. Pues nada, Mofinautas, hasta aquí la crítica de hoy. Quería pues traer esta opinión y compartirla con vosotros de lo que me ha parecido esta Wolfman. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, dejar un like, suscribiros a Mofilmus. También me gustaría pues que me contarais qué películas del hombre lobo habéis visto anteriormente. Esta pues no sé si la habéis visto ya llevará para cuando haya subido este vídeo unos días en cartelera. ¿Es la que más os ha gustado? ¿Os ha decepcionado? ¿Qué os ha parecido este estreno de Wolfman? Pues dejádmelo en los comentarios y estaré encantado de leeros, ¿vale? Ya sabéis, aquí hablamos de todo esto, críticas de cine, curiosidades, análisis temáticos y demás. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!